Capítulo 276. Nunca estuviste solo, todavía me tienes. Originalmente quería agregar las dos palabras man, pero después de terminar de escribir, vaciló un momento antes de terminar las cosas allí. Quería tratarlo como algo que diría Hitchen. Su borrador original era, nunca estuviste sola, todavía me tienes, Coca-Cola. Anoche, Hiei no pude dormir debido a Hitchen. No podía conciliar el sueño mientras se acostaba en la cama, dando vueltas y vueltas. Luego su teléfono se encendió y recibió un mensaje de Yuwang. Quizás estaba confundida, o quizás era porque le gustaba compartir cosas con Yuwang cuando era joven, pero después de que descubrió que Yuwang sabía todo lo que sucedió en el set, volvió a ser como era antes. Escribió palabra tras palabra, derramando todas las pequeñas cosas en su mente. Compartir era una forma de desahogarse. Incluso si escribía muchas palabras y no recibía respuesta, se sentía mucho mejor. Finalmente, esperar su respuesta la llevó a cerrar los ojos y quedarse dormida. Al día siguiente, Jill se despertó con un golpe en la puerta. Aturdida, se acercó a la puerta y vio al corredor del piso parado afuera. Le dijeron que sus escenas se habían pospuesto 7 días después y que el elenco y el equipo habían hecho arreglos para que se filmaran otras escenas primero. Después de que el corredor del piso se fue, Jill estaba confundida en cuanto a por qué el corredor del piso fue enviado personalmente para decirle. Cuando regresó a su cama, tomó su teléfono y miró la hora, solo para darse cuenta de que su teléfono se había encendido automáticamente apagado porque se quedó sin batería. Después de enchufarlo para cargar, comprobó la hora en el reloj del hotel. Ya eran las 8 de la mañana. Después de ir al baño para refrescarse, Jill fue al restaurante del segundo piso. Ella no habría ido al restaurante si los eventos de ayer no hubieran sucedido porque habría sido un viaje en vano, nunca habría podido comer. Pero hoy fue diferente. Qian-He perdió tan mal ayer que estaría tentado a vengarse. Sin embargo, después de ser expuesta por Hitchen, definitivamente no volvería a intentar nada. Tal como pensó Jill, tan pronto como entró al restaurante, todo salió bien. Para su asombro, los camareros le dieron un giro de 180 grados y cambiaron su actitud por completo. Mientras comía, después de llegar al fondo de su vaso de leche, un camarero se acercó a preguntarle si necesitaban relleno. Después de la cena, Jill se levantó. Un joven se acercó a ella y le preguntó cortésmente, «Señorita, ¿estaba satisfecha con su comida? ¿Cuándo compraron el elenco y el equipo el restaurante y cómo fue posible este nivel de hospitalidad?» Jill se quedó atónita por un momento antes de sonreír, asentir y responder, «Fue genial, excelente». El hombre sonrió y con ambas manos le entregó una tarjeta de presentación de su bolsillo. «Señorita, soy el gerente del restaurante. Si tiene alguna solicitud en el futuro, puede contactarme». Claramente no era el gerente del restaurante. Jill estaba atónito de nuevo. El hombre probablemente adivinó que ella estaba perpleja, por lo que sonrió y explicó, «Anoche, el gerente del restaurante fue cambiado en el último minuto, así que yo estaré a cargo de las comidas para el elenco y el equipo de ahora en adelante». «Oh», respondió Jill mientras volvía a sus sentidos y tomaba la tarjeta de presentación. «Siento molestarte de aquí en adelante». Capítulo 277. Jill tomó el ascensor hasta su piso. Al pasar por la habitación 2020, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta y podía escuchar los gritos intermitentes de alguien adentro. Jill tenía curiosidad, así que echó un vistazo por la puerta abierta y vio una mujer agachada en el suelo. Había 2 o 3 mujeres a su alrededor consolándola mientras empacaba su maleta. «Kexin, no llores. Después de salir de aquí, aún puede encontrar otro lugar para trabajar. No es como si estuvieras desempleado para siempre». «Kexin, ¿no es ella la maquilladora?» «Dejar el equipo de producción de 3000 Lunatics». Por su conversación, parece que esta maquillador llamado Kexin no quiere irse. Jill frunció el ceño con asombro mientras disminuía la velocidad. «No puedes culpar a nadie por esto. ¿Quién te dijo que le prometieras a Tanji que haría esas cosas? Sí, debes tener cuidado en el futuro. No vayas a hacer cosas turbias por un poco de dinero. ¿Quién sabe cuándo te encontrará el karma? Es más, te despidieron en privado, por lo que no afectará demasiado a tu futuro. No llores». Después de que Jill escuchó la última parte mientras pasaba por la puerta, sus pasos se detuvieron repentinamente. Tanji es la asistente de Qian-He y Kexin se encargaba de maquillarse todos los días. Ayer en el set, la asistente de vestuario expulsó a Kexin para que se limpiara y les dijo que ella fue quien puso los laxantes en mi agua. Y hoy, la despiden del equipo. Cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Jill, de repente recordó cómo ese hombre en el restaurante le dio su tarjeta de presentación y le contó sobre el cambio de gerencia en el último minuto. Lo que fue extraño fue que el asistente de vestuario destituyó al gerente del restaurante ayer también. Ella dijo que hizo arreglos para que alguien se metiera con su lonchera. Entonces, tal vez esto no sea una coincidencia. Si no es una coincidencia, entonces, Jill frunció los labios y adivinó vagamente lo que sucedió. Continuó parada allí por un tiempo antes de alejarse apresuradamente cuando escuchó pasos de personas que salían de la habitación. Luego corrió a su propia habitación. En su puerta,
Sacó la llave de la habitación y estaba a punto de abrir la puerta. Dudó por un momento, pero sacó la llave y caminó de regreso al ascensor. Hyei tomó el ascensor hasta el primer piso, donde se dirigió directamente a la recepción del hotel. Una joven le lanzó una sonrisa y le preguntó: «Señorita, ¿en qué puedo ayudarla?». Hyei le devolvió la sonrisa y dijo: «Me gustaría algo de información. Todos los huéspedes de este hotel son de nuestro equipo de producción, ¿verdad?». «Sí», dijo la señora de la recepción. «Entonces, hay algunas personas que se registran y hay personal nuevo que se registra hoy». «¿Cómo supiste?», preguntó la señora en la recepción con una expresión de sorpresa en su rostro. «Acabo de escucharlo de alguien», mintió Hyei. Después de una pausa, Hyei fue directo al grano: «¿Puedes decirme quién está saliendo hoy? Por favor, espera». Cuando la señora de la recepción dijo esto, miró la computadora y comenzó a buscar. Después de aproximadamente un minuto, leyó algunos nombres. Hyei conocía algunos de los nombres, y había otros de los que no había oído hablar. Sin embargo, reconoció fácilmente una similitud entre todos esos nombres: la maquilladora llamada Kexin y el anterior gerente del restaurante. Todos eran nombres que el asistente de vestuario expulsó ayer. Capítulo 278. Entonces, fue realmente tal como ella pensaba. Todos los que fueron expulsados por el asistente de vestuario que cooperaba con Qiange fueron despedidos del equipo durante la noche. Solo un miembro importante del equipo de producción con mucho poder podría haber despedido a gente a una escala tan grande, y en 3000 Lunatics, eso fue Hee-Chen. Entonces, ¿todo esto fue obra suya? Eso tenía sentido ya que sus escenas fueron retrasadas, mientras que otros actores tuvieron sus escenas adelantadas. Aparte de él, el director, no había nadie más que tuviera el poder para hacer eso. ¿Pierda? Después de que la señora de la recepción terminó de leer los nombres, no pudo evitar llamar a Hyei porque no había reaccionado durante algún tiempo. Cuando Hyei volvió a la realidad, miró fijamente a la señora de la recepción durante un rato antes de darse cuenta de lo que sucedió. Luego respondió rápidamente a la señora de la recepción: «Gracias y lamento molestarla». «No es nada», dijo la señora de la recepción. Hyei respondió con una sonrisa pero no dijo nada mientras se alejaba de la recepción y subía las escaleras. Hyei, que no tenía escenas para filmar, quería aprovechar la oportunidad para descansar un poco y recuperarse de estar tan exhausto. Sin embargo, dado que se enteró por cierto de lo que sucedió, la mente de Hyei se sacudió nuevamente, al igual que se sintió después de que Chen Weiwan se fue la noche anterior. Con su corazón ansioso, Hyei logró llegar a la tarde cuando finalmente se quitó ese sentimiento y bajó a almorzar. Quizás estaba demasiado llena por el almuerzo, ya que se sintió un poco somnolienta mientras regresaba a su habitación. Hyei, quien permaneció allí toda una tarde, finalmente logró dormir. Estaba realmente cansada porque terminó durmiendo hasta altas horas del día. Cuando finalmente se despertó, parecía que era tarde en la noche, a juzgar por el color fuera de la ventana. Hyei fue a lavarse la cara primero y luego bajó las escaleras al restaurante. No tenía mucho apetito, así que solo tomó un poco de ensalada y fruta antes de buscar un asiento junto a la ventana. Antes de que pudiera empezar a comer, Hyei vio a Hee-Chen y los otros líderes del equipo de producción entrar al restaurante. Su mirada se fijó instantáneamente en Hee-Chen, quien estaba tan involucrado en una conversación con el director asistente que no la notó sentada en la esquina. Esta cadena de personas probablemente solo quería comer algo rápido, ya que no cenó en la habitación privada. En cambio, se sentaron en la mesa más grande del restaurante. El director de casting le dijo unas breves palabras al gerente del restaurante y, poco después, un camarero sirvió platos de comida uno tras otro. Hee-Chen y el subdirector continuaron su conversación mientras comían. El asiento de Hee-Chen estaba frente a Hyei, por lo que podía ver su mano herida. La herida en su mano derecha probablemente aún no se había curado ya que estaba usando su mano izquierda para comer. Probablemente le resultó inconveniente sostener los palillos con la mano derecha herida. Parecía que no estaba acostumbrado ya que parecía tener problemas para recoger la comida. Tal vez pensó que no valía la pena molestarse, así que no comió mucho y dejó los palillos. Parecía que el grupo de personas tenía más de qué hablar más tarde, así que comieron rápido y abandonaron el restaurante. Fue entonces cuando Hyei finalmente retiró la mirada de la mesa de Hee-Chen y comenzó a comer su propia comida distraídamente. Hyei dio solo algunos bocados antes de dejar el tenedor y vio como el cielo afuera se oscurecía. Luego volvió la cabeza y llamó al camarero. «Disculpe, ¿puedo conseguir una porción de arroz frito con huevo?». El camarero sintió con la cabeza, pero antes de que pudiera irse, Hyei agregó: «Para llevar». Después de unos 10 minutos, el camarero salió con una bolsa de arroz frito con huevo para llevar y la colocó sobre la mesa de Hyei. Hyei agradeció al camarero. Después de que el camarero se fue, se quedó mirando la bolsa por un tiempo antes de morderse suavemente el labio inferior. Luego se levantó y recogió la bolsa. Capítulo 279. Después de salir del restaurante,
Hee caminó hacia el ascensor y miró vacilante los números del piso por un momento antes de finalmente presionar el botón del piso superior. A medida que los números de los ascensores rojos aumentaban cada vez más, el corazón de Hee se puso más nervioso. No pudo evitar agarrarse con más fuerza a su bolso. Cuando llegó al último piso, la puerta se abrió con un din. Hee respiró hondo y luego salió. Hee siguió el largo pasillo, dio 2 vueltas y finalmente vio el número de habitación de Hee-chen. Hee dejó de caminar y miró fijamente la puerta de la habitación de Hee-chen durante mucho tiempo, pero al final, no tuvo el valor de llamar. Comenzó a caminar alrededor de la puerta, y la tercera vez que pasó por la puerta de Hee-chen, de repente respiró hondo, dio un gran paso hacia la puerta, miró hacia arriba y alcanzó el timbre. Sus dedos aún no habían tocado el timbre de la puerta cuando sintió que su confianza se desvanecía. Parecería demasiado inesperado venir a su habitación con arroz frito con huevo. Hee retiró los dedos y vaciló por un momento frente a la puerta. Al final, ella decidió darse por vencida, pero justo cuando estaba a punto de irse, alguien del otro lado de la puerta de Hee-chen la abrió de repente. Todo su cuerpo se estremeció de miedo cuando dio 2 pasos bruscos hacia atrás. La persona en la puerta probablemente no esperaba ver a alguien parado afuera de la puerta, así que cuando vio a Hee, dejó escapar un lo consiguió y miró a Hee con una expresión de asombro y luego dijo con incredulidad, «Señorita Hee». Hee obligó a su corazón acelerado a calmarse mientras lo miraba. Ella lo conocía, era el asistente de Hee-chen, Chen-bai. «Señorita Hee, ¿por qué está aquí?». Chen-bai habló de nuevo con un tono de voz evidentemente más estable que no sonó tan sorprendido como antes. Hee, que no tenía una razón bien pensada para ver a Hee-chen, soltó una sola palabra y se quedó allí parado incómodamente. «¿Estás aquí por el SRL?». Chen-bai no pensó mucho en eso, pero al ver que Hee dejó de hablar, continuó casualmente por ella. Sin esperar a que Hee respondiera, se hizo a un lado para dejarla entrar e hizo un gesto con la mano para darle la bienvenida. «Señorita Hee, por favor entre». Habiendo sido atrapada en el acto, incluso si quería huir, ahora no podía. Hee solo pudo poner una cara valiente y siguió a Chen-bai a la habitación. La habitación de Hee-chen era espantosamente grande. Después de caminar unos 10 metros, Hee finalmente vio a Hee-chen sentado en el sofá frente a las altas ventanas. Bajó la cabeza mientras usaba su mano izquierda para desenvolver el vendaje de su mano derecha. Probablemente no había escuchado su conversación con Chen-bai, por lo que no miró hacia arriba ni siquiera cuando sintió que Chen-bai regresaba. Continuó desenvolviendo su vendaje mientras preguntaba aburrido, ¿hay algo más? No, pero la señorita Hee está aquí, respondió Chen-bai. Hee-chen de repente detuvo lo que estaba haciendo y lentamente levantó la vista de su mano derecha lesionada por un momento. Sus labios se movieron evidentemente. En el mismo segundo que vio a Hee, la expresión de su rostro cambió rápidamente antes de volver a su habitual mueca fría. No dijo nada, pero desvió la mirada de Hee al rostro de Chen-bai. Chen-bai sintió la mirada de Hee-chen e inmediatamente supo lo que quería decir. Luego exclamó rápidamente, «Señor El, todavía tengo asuntos que atender, así que me iré primero». Capítulo 280. Después de ver el asentimiento silencioso de Hee-chen, Chen-bai se volvió hacia Hee. «Señorita Hee, adiós». «Adiós», respondió Hee tan suavemente que fue difícil de atrapar. A Chen-bai no le importó y le sonrió amablemente a Hee. Caminó alrededor de Hee y salió rápidamente de la suite de Hee-chen. Cuando la puerta se cerró suavemente no muy lejos detrás de ella, los dedos de Hee, sosteniendo la bolsa de comida para llevar, temblaron instintivamente. No estaba claro que estaba en la mente de Hee-chen, pero después de que Chen-bai se fue, sus ojos se posaron en su rostro. Sin embargo, siguió sin decir nada. El corazón de Hee se sintió nervioso porque no había pensado en lo que iba a decir. Ahora que Hee-chen la miraba así, se puso completamente nerviosa e instintivamente se miró los pies. Sin la secretaria, Chen-bai, en la habitación, instantáneamente pareció mucho más tranquilo y la atmósfera se congeló. Aparte del sonido del aire acondicionado, no hubo otros sonidos en toda la habitación. A pesar de que Hee no miró a Hee-chen, todavía podía sentir su mirada paralizada sobre ella. Su respiración nerviosa comenzó a volverse inestable, y justo cuando no pudo soportarlo más, Hee-chen, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo, de repente se aclaró la garganta. Cuando Hee escuchó esto, instintivamente miró hacia arriba y vio a Hee-chen señalando el sofá al lado. «Sentad». Hee silenciosamente dejó escapar uno y continuó de pie donde estaba durante 2 segundos antes de caminar hacia el sofá. Encontró un asiento a cierta distancia de Hee-chen y se sentó. Luego agregó, «Gracias». Hee-chen no respondió a su palabra de agradecimiento, pero levantó un poco la barbilla hacia la botella de agua sin abrir en la mesa de café. «Hay un poco de agua allí». Hee sabía que tenía la intención de que ella bebiera un poco de agua, así que asintió con la cabeza y soltó un suave, «MHM». Probablemente Hee-chen pensó que ella había venido a decir algo realmente importante. Con un tono de voz neutral, continuó diciendo, «Por favor, espere un momento». Hee soltó otro MHM.
Hee-Chen no dijo nada mientras miraba hacia abajo y continuaba desenvolviendo el vendaje de su mano derecha. Hill se sentó en el sofá obedientemente y se devanó la cabeza sobre lo que diría si Hee-Chen le preguntara por qué estaba allí para verlo. La habitación quedó en silencio una vez más. Después de unos 5 minutos, Hill frunció el ceño con molestia ya que todavía no podía pensar en una buena excusa. Pensó que sería mejor que se rindiera, así que instintivamente giró la cabeza para mirar a Hee-Chen. Se había quitado el vendaje. Cuando la herida se envolvió por primera vez, debía estar sangrando porque el largo vendaje estaba todo rojo. La herida en su mano tenía 2 cortes profundos donde la carne estaba expuesta. La vista fue bastante impactante de ver. Un nuevo juego de vendas, pinzas, bolas de algodón, alcohol y unas misteriosas pequeñas botellas blancas fueron colocadas sobre la mesa junto a su mano izquierda. Hill pensó que esas botellas blancas probablemente eran ungüento. Por lo que vio Hill, parecía que Hee-Chen se estaba preparando para cambiarse los vendajes por su cuenta. Después de tirar las viejas vendas en el contenedor a su lado, tomó las pinzas con la mano izquierda para agarrar una bola de algodón. Al igual que cuando trataba torpemente de coger comida con la mano izquierda, ahora se esforzaba por coger la bola de algodón. Estaba acostumbrado a usar su mano derecha, así que cuando trató de poner la bola de algodón en el alcohol, la dejó caer por error en la botella. Capítulo 281. Una ligera mirada de molestia apareció de repente en sus ojos mientras buscaba la bola de algodón en la botella de alcohol un par de veces, pero aún así no pudo sacarla. Sus cejas también comenzaron a tensarse con la irritación creciendo en sus ojos. Con cierta dificultad, Hee-Chen intentó volver a pellizcar la bola de algodón, pero al final, volvió a fallar. Hill, quien se puso ansioso con solo mirarlo, no pensó 2 veces antes de estirar la mano y tomar la mano de Hee-Chen que sostenía las pinzas. Su toque repentino se sintió como una descarga eléctrica en Hee-Chen, lo que hizo que su cuerpo se tensara. Él miró vacilante después de unos segundos, mirándola con incredulidad. Cuando Hill lo miró a los ojos, se dio cuenta de lo que acababa de hacer y apartó los dedos de la mano de Hee-Chen. Sus ojos de repente se movieron de izquierda a derecha por un tiempo mientras su rostro se sonrojaba. Un poco avergonzada, dijo suavemente, déjame ayudarte. Hee-Chen miró fijamente a Hill sin decir una palabra. Hill no podía entender lo que pasaba por su mente, no podía decir si necesitaba ayuda o no, así que no se atrevió a extender la mano de nuevo. Después de un tiempo, viendo que él no respondió, asumió que en realidad no necesitaba su ayuda. Justo cuando iba a retirar su mano, la voz de Hee-Chen flotó. Gracias, ¿acepta mi ayuda? Hill miró hacia arriba y le lanzó una mirada, luego se dio cuenta de que tenía el brazo extendido, ofreciéndole las pinzas. Hill no dijo nada y rápidamente tomó las pinzas. Rápidamente sumergió la bola de algodón en el alcohol y luego la colocó sobre la herida en la palma de Hee-Chen. Debido a que no fue fácil desinfectar la herida, Hill extendió su otra mano para estabilizar la mano derecha de Hee-Chen. Sus pestañas temblaron suavemente en el momento en que sus dedos se tocaron, y después de que pasaron unos 3 minutos, se obligó a mantener la calma. Ella ayudó con cuidado a desinfectar su herida. Después de que terminó de desinfectar la herida y colocó las pinzas, Hee-Chen señaló el frasco de medicina en la mesa. Ese es el ungüento, recordó Hee-Chen. Hill soltó uno, luego tomó la botella y leyó las instrucciones antes de quitar la tapa. Ella vertió un poco de ungüento y luego lo untó suavemente en la palma de Hee-Chen. Hill temía que la medicina se borrara antes de que pudiera penetrar en la herida, así que agarró el vendaje y lo envolvió alrededor de su mano un par de veces. Cuando estuvo segura de que la herida estaba bien envuelta, arrancó el exceso y dijo en voz baja, tengo miedo de que el vendaje se caiga, así que hice un nudo fuerte allí para ti. Cuando retira el vendaje, solo use unas tijeras para cortarlo. Hee-Chen dejó escapar un suave Una vez más, Hill no respondió de inmediato. Después de asegurar con cuidado el vendaje, finalmente dijo, o puede pedirle ayuda al asistente Chen. Esta vez, Hee-Chen no dejó escapar un pío. Hill examinó su mano para asegurarse de que no hubiera cabos sueltos y luego miró hacia arriba. Estaba a punto de decir todo bien cuando se dio cuenta de que él la estaba mirando, paralizado. El corazón de Hill cayó en un aturdimiento cuando las palabras que estaba a punto de decir se desvanecieron de repente. No era como si no fuera consciente de lo sorprendente que se veía, pero cuando sus ojos se encontraron, todavía se sintió conmocionada por su impresionante apariencia. Nunca se dio cuenta de lo perfectos que eran sus ojos y de lo imposible que era liberarse de ellos. Había una claridad en lo más profundo de sus ojos como el vasto cielo estrellado y un brillo profundo que seducía a la gente fácilmente. Capítulo 282. Hill no estaba segura de cuánto tiempo ella y Hee-Chen estuvieron mirándose el uno al otro. No fue hasta que sus piernas comenzaron a doler por estar agachada que volvió a sus sentidos. En realidad, todavía estaba sosteniendo su mano. Ella no lo había soltado. Hill rápidamente apartó la mirada de Hee-Chen y aflojó los dedos con torpeza. Cuando la suave sensación de su mano desapareció, Hee-Chen frunció el ceño e instintivamente miró su mano vendada. Se miró las yemas de los dedos vacíos durante algún tiempo antes de recobrar el sentido. Mientras ella aplicaba la medicina,
Él miró esa expresión seria en su rostro completamente aturdido. Hee-Chen en secreto respiró hondo mientras empujaba la ola de emociones en su pecho. Fue entonces cuando la miró. Parecía avergonzada por lo que bajó la cabeza, revelando un tinte rojo claro en su hermoso cuello. La atmósfera en la habitación se volvió un poco incómoda desde que sus ojos se encontraron. Hee-Chen bajó la mirada y se sumergió en sus pensamientos por un momento. Luego trató de romper la incomodidad. ¿Tú viniste a buscarme? Yo. Hiel, que no había pensado en una buena excusa, se sintió aún más estupefacto por la pregunta de Hee-Chen. Ella tartamudeó durante mucho tiempo antes de que sus ojos se dirigieran a la caja de comida para llevar en la mesa de café. Solo para enmascarar su extraño comportamiento, le entregó la bolsa a Hee-Chen. Vine a dejar algo de comida. ¿Dejar algo de comida? Hee-Chen estaba paralizado por lo que dijo Hiel. Al ver la reacción de Hee-Chen, Hiel se dio cuenta de lo que acababa de decir. Al ver que no había comido mucho en la cena, extrañamente pidió una porción de arroz frito con huevo y se lo llevó a su habitación. Pero debido a que no estaban muy cerca, ella vaciló en su puerta durante bastante tiempo, dudando en llamar. Al final, ¿cómo se las arregló para dejar escapar lo que originalmente no podía soportar decir? Para no avergonzarse, Hiel instintivamente comenzó a explicarse. Por la noche, vi que no comiste mucho en el restaurante, así que, cuando Hiel dijo esto, de repente se detuvo. En el fondo, sintió el impulso de morderse la lengua. Quería darse una salida, no verse tan indefensa, pero cómo se volvió aún más un desastre cuanto más trataba de explicar. Hiel bajó la cabeza aún más. No solo su cuello se puso rojo, sino que sus orejas también se pusieron completamente rojas. Hee-Chen miró a Hiel y mientras su corazón instantáneamente se volvía suave, se redujo a un completo desastre. Aunque ella tartamudeó cuando habló, él todavía podía distinguir que vio que no había comido mucho en el restaurante, por lo que vino especialmente a dejarle algo de comida. ¿Eso significa que estaba preocupada por mí? Una sensación de alegría indescriptible se deslizó en el corazón de Hee-Chen. Miró los ojos de Hiel con una calidez impactante y dijo con una voz inesperadamente suave, ¿tú viniste aquí solo por eso? No, sin dudarlo en absoluto. Hiel negó lo que dijo Hee-Chen con 3 no consecutivos. La luz en los ojos de Hee-Chen se atenuó ligeramente. Hiel apretó sus puños cerrados. Él ya no notó ningún cambio en la expresión de Hee-Chen en absoluto. Con todas sus fuerzas, se devanó la cabeza durante algún tiempo antes de que finalmente encontrara una excusa para ver a Hee-Chen. Ella finalmente lloró. Vine a disculparme. Capítulo 283. Hee-Chen frunció el ceño cuando la confusión brilló en sus ojos. Sí, disculparme. Esta excusa es prácticamente más que brillante. Hiel se felicitó en secreto por lo ingeniosa que eran mientras continuaba diciéndole a Hee-Chen, aunque la gente de Qianzi usó tantos trucos baratos conmigo, no debería haber tomado medidas tan drásticas ayer. Después de todo, el equipo de producción no es mi hogar. Para reajustar por completo el programa de rodaje, debió de meterse con los actores y preocupar al equipo de producción. Lo lamento muchísimo. Así que ella me negó con 3 no consecutivos solo por esto. La alegría llenó el corazón de Hee-Chen cuando la opacidad en sus ojos desapareció instantáneamente. Su voz sonó mucho más suave cuando dijo, ya se acabó, así que no te preocupes por eso. Hiel nunca imaginó que Hee-Chen tuviera un lado tan temperamental, así que se quedó atónita cuando dijo suavemente, Luego miró en silencio al hombre. Con su mano izquierda, sacó la caja de arroz frito con huevo de la bolsa que ella trajo. Al ver lo inconveniente que era para Hee-Chen usar su mano izquierda en el restaurante, Hiel rápidamente extendió su mano para agarrar la cuchara que le pidió al camarero que empacara. Sacó la cuchara de la bolsa y la limpió con un pañuelo de papel y luego aflojó el arroz frito con huevo. Después de que terminó de recoger con la cuchara, se la entregó a Hee-Chen. Hee-Chen no tomó la cuchara después de ver todo lo que ella hizo. Hiel miró a Hee-Chen confundido. Su expresión no había cambiado, estaba tan frío como siempre, pero había un discreto destello de sonrisa en las esquinas de sus ojos. Aturdida, Hiel no estaba segura de si solo estaba viendo cosas cuando la expresión de Hee-Chen desapareció. Finalmente extendió la mano para tomar la cuchara de sus manos. Hiel se quedó a su lado mientras comía. Al ver lo difícil que era para él sacar el arroz con su cuchara, extendió la mano y lo ayudó a remover el arroz de vez en cuando. Los dos estaban sincronizados, aunque en realidad no se hablaban. La atmósfera parecía amistosa. Cuando Hiel vio el fondo de la caja de arroz frito con huevo, se levantó y caminó hacia la barra del bar y le preparó una taza de café a Hee-Chen. Cuando ella le devolvió la taza, él ya había terminado de comer y estaba tocando su teléfono. Cuando Hiel colocó suavemente el café frente a Hee-Chen, miró hacia arriba y le lanzó una mirada. Señaló el sofá a su lado y dijo en voz baja, por favor, espera. Luego bajó la cabeza y marcó el teléfono con la mano izquierda.
Hiei, por cierto, miró el teléfono de Hitchen para ver que estaba respondiendo a un correo electrónico. Al darse cuenta de que estaba lidiando con el trabajo, se sentó en silencio a un lado. Cuando vio a Hitchen en su teléfono, recordó que no había tocado su teléfono en todo el día, así que lo sacó de su bolsillo. Hiei desbloqueó la pantalla del teléfono, abrió WeChat por costumbre y notó una serie de notificaciones. Hiei bajó el dedo y, después de que terminó de enviar una respuesta a Tanuawa, miró un nombre familiar en la parte inferior de la pantalla, Yuan Ge. Había dos mensajes sin leer. La marca de tiempo indicó que se enviaron pasada la 1 de la mañana de anoche. Capítulo 284. Anoche, cuando no recibió ninguna respuesta de Yuan, asumió que él ya se había quedado dormido, así que dejó su teléfono y se durmió también. Ella nunca imaginó que él no se había quedado dormido todavía. Ante ese pensamiento, Gil se conectó al chat. Aparte de este mensaje de buenas noches, había otro mensaje. El mensaje no fue largo. Nunca estuviste solo, todavía me tienes. Nunca estuviste solo, todavía me tienes. Yuan Ge estaba respondiendo a mi mensaje. ¿Solo puedo confiar en mí mismo en este mundo? El corazón de Gil de repente se calentó y se quedó paralizada ante esas palabras. Todavía me tienes. Aunque esas 4 palabras eran simples y no eran un voto de amor eterno, las dulces palabras desgarradoras de un amante, todavía pensaba que eran inusualmente reconfortantes. Sí, mientras hayas experimentado la traición, lo más bajo de lo bajo, no te quede nada y tengas que empezar la vida de nuevo, solo entonces sabrás que las palabras que te harán sentir más seguro del mundo no son te amo, me casaré contigo, te apoyaré económicamente, ni juntos, pero fueron todavía me tienes. Punto. Después de que Hitchen terminó de trabajar, lo primero que pensó fue mirar a Hiei. Sostenía su teléfono, mirando tiernamente algo en su pantalla con una sonrisa en las comisuras de sus labios. ¿Qué la hace tan feliz? Hitchen tenía curiosidad, por lo que instintivamente estiró el cuello y miró la pantalla del teléfono de Hiei. Rápidamente vio las 3 palabras Yuan Ge. Por la conversación en la pantalla, Hitchen reconoció fácilmente que era WeChat. Está leyendo la conversación entre ella y Yuan. Las cejas de Hitchen se crisparon y estiró el cuello más para ver mejor el teléfono de Hiei. La página mostraba la conversación que tuvieron anoche. En la parte superior estaban los mensajes que ella le envió, pero al final estaban sus respuestas. Está realmente tan feliz por esa conversación con Yuan. En el fondo, Hitchen comenzó a sentir un sentimiento intensamente amargo. Al segundo siguiente, con sus propios ojos, vio a Hiei acariciar suavemente las palabras nunca estuviste solo, todavía me tienes en su teléfono. Entonces, él ya no está feliz por la conversación entre ella y Yuan, pero por esas mismas palabras. El corazón de Hitchen fue golpeado por un dolor agudo y penetrante cuando instintivamente giró la cabeza y miró por la ventana. ¿No le envié esas palabras anoche para animarla? Ahora que ella está tan feliz, ¿no debería yo sentirme feliz también? Así que no hay nada de qué estar triste. Logré mi objetivo, ¿no? Hitchen trató repetidamente de consolarse a sí mismo durante mucho tiempo antes de que el dolor desapareciera. Cambió su línea de visión y silenciosamente se quedó mirando el reflejo de su silueta a través de la ventana durante un rato. Justo cuando estaba a punto de volver la cabeza y decirle algo, su teléfono comenzó a sonar. El repentino timbre despertó a Hiei. Cuando Hitchen tomó el teléfono, vio a través del reflejo en la ventana mientras los dedos de Hiei temblaban mientras agarraba su teléfono. La mirada de Hitchen se detuvo en Hiei durante 2 segundos y luego miró la pantalla del teléfono. Cuando vio el nombre en la pantalla de su teléfono, instintivamente miró a Hiei. Capítulo 285. Cuando vio quién estaba llamando, instintivamente miró hacia arriba y le lanzó una mirada a Hiei. No tenía prisa por atender la llamada, así que se levantó y se alejó un poco más de Hiei antes de tocar la pantalla para atender la llamada. Estaba muy silencioso en la habitación, así que aunque Hitchen deliberadamente puso cierta distancia entre él y Hiei, ella aún logró escucharlo decir hola. Después de ser sorprendida por el sonido de su teléfono, Hiei lentamente volvió la cabeza y miró hacia él. Él estaba de pie de espaldas a ella, alto y delgado. La luz deslumbrante penetró por la ventana y aterrizó en su cuerpo mientras se paraba frente a las altas ventanas. Con la luz radiante entrando, formó un halo improvisado a su alrededor, haciéndolo parecer profundo y misterioso. En ese momento, Hiei no podía apartar la mirada del todo, ni podía quitarse de la cabeza el pensamiento, no lo había visto en unos años, y en realidad se ha vuelto bastante encantador. Había un aire distintivo a su alrededor tan brillante como la luz deslumbrante que realmente lo adornaba bastante bien. Mientras Hiei estaba perdida en su propio mundo, Hitchen, que estaba lejos, volvió a hablar en voz baja. ¿Qué averiguaste? No estaba claro lo que dijo la persona al otro lado del teléfono, pero después de un par de segundos, Hitchen volvió a hablar. ¿Cómo estuvo? Con eso, Hitchen permaneció completamente en silencio. La persona en el teléfono debe haber estado hablando sin parar ya que Hitchen ni por un segundo se quitó el teléfono de la oreja. No estaba segura de lo que la otra persona le estaba informando, pero después de unos 2 minutos, Hiei vio claramente que la silueta de Hitchen temblaba violentamente y por un momento,
Con eso, su postura se volvió un poco tensa. Él estaba de espaldas a ella para que ella no pudiera ver su expresión facial, pero sintió que algo en él estaba mal en ese momento. Permaneció en silencio mientras escuchaba la llamada. Finalmente, volvió a hablar con un leve temblor en la voz. ¿Se ha confirmado? Quizás la persona en el teléfono le respondió porque segundos después, sus dedos parecieron temblar repentinamente por un momento. No dijo nada pero mantuvo su postura mientras escuchaba la llamada. Sin embargo, Hyei pudo ver cómo sus nudillos sobresalían mientras agarraba su teléfono con más fuerza. La persona en el teléfono debe haber hablado durante mucho tiempo o algo activo a Hitchen porque su cuerpo comenzó a tambalearse como si lo hubiera perdido. De repente, el teléfono se le resbaló de los dedos y se estrelló con fuerza contra el suelo. Con el fuerte pap, Hyei saltó del sofá. Aunque Hyei y Hitchen estaban a cierta distancia, Hyei todavía podía escuchar a un hombre gritar en un tono alto, «Chen-he, ¿qué pasa?». El hombre del teléfono debió haber oído caer el teléfono. Hitchen se quedó en la distancia, aturdida como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Debió haber notado que su teléfono se había caído al suelo o escuchado a la persona en el teléfono gritando por él mientras se giraba lentamente. Hyei solo vislumbró un lado de su rostro, sin embargo, se dio cuenta de lo espantosamente pálido que se veía. Su corazón latía con fuerza cada que antes de que pudiera preguntarle a Hitchen qué le pasaba, él ya corrió al baño presa del pánico. Hyei se quedó atónita, mirando la puerta del baño que estaba cerrada por dentro. Luego escuchó una voz desde el teléfono de Hitchen. «Chen-he». Capítulo 286. Instintivamente volvió a mirar el teléfono que estaba en el suelo frente a las altas ventanas. La pantalla parpadeaba y todavía podía escuchar el sonido de alguien en el teléfono de vez en cuando. Hyei dudó por un momento, pero finalmente, se acercó y se inclinó para levantar el teléfono de Hitchen. Desde la pantalla de llamada, Hyei pudo ver que el nombre mostrado era Anzifan. Hyei no sabía mucho sobre Anzifan, pero sabía que él era un rico amigo local de Hitchen. «Chen-he, no estés demasiado triste», dijo Anzifan de nuevo. Hyei se apresuró a acercar el teléfono a la oreja y le dijo gentilmente a Anzifan que Hitchen no podía escucharlo en este momento. «Hola señor. Director no está en su teléfono en este momento, él está en el baño». El teléfono se quedó instantáneamente en silencio. Después de que pasó un tiempo, Anzifan volvió a hablar. ¿Está Chen-he en su habitación? Si Hitchen no estuviera en su propia habitación, ¿en quién estaría? Hyei pensó que Anzifan hizo una pregunta ridícula, pero ella respondió cortésmente, «Sí, iré». En el teléfono, sonó como si Anzifan murmurara algo parecido a palabrotas y luego preguntó, «Entonces, ¿eres la actriz de reparto de 3000 Lunatics, Hyei?» Nunca me había presentado antes». Hyei estaba atónita. Después de unos segundos, dijo inquisitivamente, «¿Nos hemos conocido? ¿Debemos habernos conocido? Es fácil de adivinar. La habitación de Chen-he». Anzifan solo dijo la mitad de lo que iba a decir cuando se dio cuenta de que ya había revelado demasiado, por lo que de repente se tragó la última mitad de su oración. «¿Crees que cualquiera puede entrar casualmente?». Anzifan no terminó de hablar, por lo que Hyei estaba un poco confundido. Después de que soltó un estaba a punto de decir que cuando Anzifan cambió de tema. «Correcto. ¿Cómo está Chen-he ahora mismo?». Hyei perdió el hilo de sus pensamientos, miró hacia la puerta del baño y respondió honestamente, «No ha salido del baño». Anzifan alargó un largo, mientras comenzaba a pensar, en todos los años que he conocido a Hitchen, nunca lo había visto tan conmovido por una chica. Hitchen debe estar devastado en este momento después de saber la verdad, y la única persona en el mundo que puede consolarlo y hacerlo sentir mejor podría estar hablando por teléfono conmigo ahora mismo. Con ese pensamiento, Anzifan habló de nuevo. «Chen-he probablemente no se siente muy bien. Si no está ocupado, quédese con él un poco más». Anzifan temía que lo que dijo no fuera suficiente para que a Hyei le importara, así que después de una pausa, continuó con un tono de voz serio. «Si no sale del baño después de un largo periodo, tienes que comprobarlo. No dejes que le pase nada mientras esté solo ahí. Punto». Al otro lado de la puerta del baño cerrada, Hitchen colapsó por completo contra la puerta de madera. Cerró los ojos y se quedó allí en silencio por un tiempo antes de atreverse a pensar en lo que Anzifan le acaba de decir por teléfono. «Chen-he, investigué lo que me dijiste anoche. Hace 4 años, Hyei tuvo su aborto en el Centro de Atención Médica para Mujeres y Niños, pero no fue realmente un aborto en sí mismo porque las circunstancias eran un poco especiales. Nunca podría haberse quedado con el niño». Capítulo 287. Tuvo un embarazo ectópico. Cuando descubrieron que ya estaba embarazada de 2 meses, el médico dijo que probablemente era su primer embarazo y que realmente no tenía ninguna experiencia. Su periodo se retrasó,
pero no fue a que lo revisaran. Esperó hasta que le dolía el abdomen y empezó a sangrar antes de que alguien la llevara al hospital. Los embarazos ectópicos son realmente peligrosos, así que cuando la llevaron al hospital y mostró signos de sangrado, la situación era terrible. El médico dispuso una operación de emergencia. Durante la operación, sangró excesivamente. Hice un viaje al centro de atención médica para mujeres y niños donde la operaron y hablé con el médico para comprender lo sucedido. Ella dijo que en ese momento, Glee casi pierde la vida en la mesa de operaciones. Su corazón realmente dejó de latir, pero el médico prácticamente llamó a todos los médicos residentes. La resucitaron durante 2 minutos completos antes de apartarla de la puerta de la muerte. Embarazo ectópico, sangrado, operación de emergencia, sangrado excesivo, el corazón dejó de latir, a las puertas de la muerte. El corazón de Hitchen se sacudió con fuerza mientras todas y cada una de esas palabras que les pasaban por su mente. Entonces eran jóvenes. En su Cheng su única frase denles un condón a cada uno y la silueta de su espalda llamaron la atención de Hitchen. En ese momento, era joven e imprudente, sin miedo a las consecuencias y se sobreestimó enormemente debido a su ignorancia sobre el mundo. Aprovechó el hecho de que nadie se atrevía a meterse con él en su Cheng para ordenarle a Fatty que buscara por todas las aulas, buscándola. Desde el mismo momento en que se topó con ella en su casa, silenciosamente y sin saberlo, comenzó a cambiar por ella. Estudió mucho solo para ayudarla a resaltar los puntos clave de su libro de texto. Dejó de quedarse hasta tarde y llegó a casa a tiempo, solo para verla. Él la protegió sin importar qué, la protegió tanto que sus subordinados no se atrevieron a molestarla por temor a que si le hablaban fuera de turno y la molestaban, serían arrastrados al bosque detrás de la escuela para una violenta paliza. Pensó que había hecho mucho por ella. Venía de una buena formación y estaba rodeado de personas que le servían bien. ¿Cuándo tuvo que trabajar para ganarse el favor de alguien? Entonces, cuando descubrió que la persona en el corazón de Hiei no era él, estaba celoso, envidioso y asumió que ella no sabía nada bueno cuando lo vio. Realmente pensó en borrarla de su mundo y encontrar a alguien mejor, pero no podía hacerlo. Sin embargo, no se atrevía a verla, por lo que furtivamente venía a visitarla una vez al mes en Beijing. En ese momento, pensó que la trataba muy bien tan bien que incluso él se conmovió. Entonces, después de que se volvieron a encontrar, él no pudo soportar que ella intentara distanciarse, huyó de él o no querer tener nada que ver con él. Siempre que no podía manejar cómo ella lo trataba, pensaba en formas de lastimarla de la misma manera que ella lo lastimó a él. No se dio cuenta hasta después de que respondió a la llamada de Anzivan en este momento, cuán avestar, cuán repulsivo era. ¿La amaba a él? Realmente la amaba. Durante toda su vida, le dio su lado bueno, su lado malo, su lado agraviado, su lado loco, todo. Pero su supuesto amor la lastimó más profundamente. Siempre pensó que Qiange prepararla para un accidente automovilístico que la puso en un coma de 3 años era lo más vil e imperdonable que podía hacer. Pero se dio cuenta en ese mismo momento, ¿en qué se diferenciaba de Qiange? ¿No casi le hizo perder la vida también? Ante ese pensamiento, Hitchen se llevó la mano a la cara y se abofeteó con dureza 2 veces. Aunque se dio cuenta de que la amaba, también amaba preservar su orgullo y dignidad. Sí, la amaba, pero no sabía cómo amar, ni había aprendido nunca a amar. Capítulo 288. No estaba seguro de si sentía arrepentimiento o pena porque ella casi perdiera la vida hace 4 años. Hitchen frunció el ceño con fuerza y frunció los labios con fuerza. Sintió como si algo hubiera destrozado violentamente su corazón. El dolor le dificultaba respirar. Realmente era un idiota. Al principio, durante la audición para The Palace, cuando Qiange le dijo que Hiei no había querido a su hijo y lo había abortado de inmediato, realmente se lo creyó. En realidad, estaba triste por eso. Era verdaderamente repulsivo. De verdad tuvo el descaro de estar celoso cuando vio cómo ella sonreía al leer el mensaje de Yu Wang. Duele. Su corazón realmente dolía. Dolía tanto que pensó que iba a morir, pero el dolor que sentía no era por él mismo, sino por ella. Así que así es como se siente la verdadera angustia, un dolor que te hace desear estar muerto, un sentimiento desgarrador y desgarrador. Todo el cuerpo de Hitchen comenzó a temblar por el dolor y luego se obligó a caminar hacia el fregadero. Acarició el cenicero, encendió un cigarrillo y empezó a dar grandes caladas como si se estuviera torturando. Después de colgar la llamada de Anzifan, Hiei comenzó a preocuparse ya que Hitchen todavía no había salido del baño. Dio 2 vueltas a la habitación. No pudo evitar caminar hacia la puerta del baño, levantar la mano y golpear la puerta. Se encontró con un muro de silencio. Hiei esperó un tiempo, pero al ver que no parecía haber ningún movimiento en la puerta, no pudo evitar acercar la oreja a la puerta. No estaba claro si el hotel estaba insonorizado, pero Hiei trató de escuchar con atención durante mucho tiempo, pero todavía no podía escuchar ningún movimiento. ¿Qué está haciendo adentro? ¿Llamé demasiado suave para que no me haya escuchado? Con ese pensamiento, Hiei llamó a la puerta de nuevo, pero esta vez, llamó más fuerte que antes.
explosión, explosión, explosión. Llamó a la puerta durante algún tiempo, pero no había señales de que se abriera. El corazón de Healy comenzó a inquietarse un poco. Algo no podría haber sucedido como dijo Anzifan, ¿verdad? Hitchen no se ve como alguien que se tomaría las cosas demasiado duras, pero cuando fue al baño, realmente no se veía muy bien. Anzifan incluso me dijo que si no sale del baño, definitivamente debería ir a ver cómo está. Con ese pensamiento, Healy estaba completamente desconcertado. Pasó de golpear la puerta a patearla hasta que le dolieron los pies, pero aún no hubo reacción de la persona dentro del baño. De repente, Healy dejó de preocuparse por cualquier otra cosa. Caminó por la habitación dándole vueltas a las cosas y tirando cosas de izquierda a derecha hasta que toda la habitación quedó en ruinas. Sin embargo, todavía no pudo encontrar nada para romper la puerta. Estaba tan preocupada que su frente estaba empapada de sudor. Luego corrió hacia la puerta del baño y la pateó con todas sus fuerzas. El puro dolor del golpe contra sus pies hizo que se le humedecieran los ojos. Levantó la pierna para abrazar su pie. Entonces, de repente tuvo una idea. Salió cojeando de la habitación de Hitchen, eligió la habitación de enfrente y se lanzó contra la puerta, pateando y golpeando. ¿Quién es? Debido a que los golpes en la puerta no paraban, la persona que la abrió estaba un poco molesta. Después de su enojada respuesta, Healy abrió la puerta. Fue el subdirector quien abrió la puerta. Por encima del hombro, Healy vio que el director de casting y el protagonista masculino estaban sentados en su habitación. Sobre la mesa había un plato de frutas y cervezas. Probablemente los tres estaban pasando el rato. El director asistente estaba claramente sorprendido de ver a Healy mientras gritaba Healy con incredulidad. Antes de que pudiera preguntar por qué estaba allí, Healy extendió la mano, agarró al asistente del director por el brazo y lo arrastró a la habitación de Hitchen. Capítulo 289. Healy arrastró al subdirector hasta la puerta del baño. Sin darle ningún motivo, señaló la puerta y dijo: «Director asistente, pienso rápidamente en una forma de derribar la puerta». ¿Derribar la puerta? La directora asistente miró en silencio a Healy como si estuviera loca. Al ver que el asistente de dirección no se movía, Healy lo acompañó de nuevo. «Asistente de dirección, ¿qué estás haciendo luciendo tan sorprendido?» «Prisa». «No, de la nada, ¿quieres que me rompa?» Antes de que la directora asistente pudiera terminar, Healy tenía tanta prisa que parecía que iba a pisotear enojada en cualquier momento. Ella gritó: «Asistente de dirección, deja de hacer tantas preguntas y derriba rápidamente la puerta, ¿de acuerdo? El Hitchen está ahí. Si actúas demasiado lento, alguien va a morir». «¿Morir?». Cuando escuchó esas palabras, el subdirector se echó a reír. «Healy, tu broma es bastante buena». «No estoy bromeando. Es cierto, el Hitchen lleva un tiempo en el baño y todavía no ha salido. No se veía bien cuando entró, y Anzifan me acaba de advertir que si no sale, tengo que ir a ver cómo está. Dijo que le pasaría algo». Cuanto más hablaba Healy, más ansiosa se ponía cuando las lágrimas comenzaban a brotar. Al ver lo angustiada que se veía, el subdirector comenzó a tomarla en serio. «¿Estás diciendo que Anzifan te aconsejó?». Healy asintió. La expresión en el rostro del asistente de dirección cambió, y sin dudarlo, gritó que el director de casting y el protagonista masculino se acercaran. El director de reparto y el protagonista masculino vieron la ansiedad en el rostro del asistente de dirección y se dieron cuenta de que era una emergencia. Sin preguntar, siguieron inmediatamente el plan del subdirector. Los tres se juntaron y cargaron contra la puerta, abriéndola de una patada. Cuando la puerta cayó al suelo, dejó escapar un fuerte van. La vista de Hitchen apoyado contra el fregadero mientras fumaba apareció a la vista. Hitchen, que estaba inmerso en sus propios pensamientos, frunció el ceño y miró a las cuatro personas al otro lado de la puerta. Después de encontrar su mirada, estaban completamente congelados en el lugar. El subdirector, que estaba justo en el medio, miró a Hitchen aturdido. Finalmente se dio cuenta de algo. ¿No dijo que alguien va a morir? El director asistente se dio la vuelta y miró a Healy y luego se dio cuenta de que Hitchen se veía bien. Sin pensarlo dos veces, traicionó a Healy. Fue idea de Healy. Dijo que querías suicidarte. Cuando el subdirector terminó de hablar, la mirada de Hitchen se posó en el rostro de Healy. Este grupo de personas había estado cerca de Hitchen durante mucho tiempo, por lo que sabían lo aterrador que era su temperamento y temían que se enojara. Al ver que estaba mirando a Healy, el subdirector aprovechó la oportunidad para lanzar miradas a los otros dos a su lado. Luego, los tres salieron rápidamente de la habitación de Hitchen. El sonido de la puerta cerrándose sorprendió a Healy y la despertó de su aturdimiento. Finalmente se dio cuenta de que su mirada se había desviado hacia el desorden alrededor de la habitación detrás de ella. No me dijo Anzifan que pasaría algo, pero al final, estaba fumando en el baño. Mientras tanto, puse completamente patas arriba su habitación. Healy se mordió torpemente el labio inferior, miró hacia abajo y habló en voz baja. Anzifan me dijo que algo te iba a pasar. Hitchen no dijo nada, pero dejó que su mirada volviera a fijarse en Healy. Vio que su hermoso cuello estaba empapado en sudor. Healy no se atrevió a mirar a Hitchen. Esperó un rato,
pero al ver que Hitchen no reaccionó, todo lo que pudo hacer fue seguir explicándose con voz sombría. Llamé a la puerta durante tanto tiempo, pero ni siquiera reaccionaste. Pensé que era justo como dijo Anzifan, que tú. Capítulo 290. Hasta ese momento, Hiei no había terminado de decir las dos palabras suicidarse cuando de repente se quedó en silencio durante 2 segundos. Luego dijo tímidamente, no te enojes. Cuando te vi entrar al baño con esa expresión horrible en tu rostro, estaba un poco preocupado. Así que, ¿preocupado? Los dedos de Hitchen temblaron levemente mientras pellizcaba el cigarrillo. Hiei miró hacia abajo y pensó en ello por un momento y luego continuó diciendo en voz baja, te ayudaré a pagar los daños a la habitación. Sobre la habitación, ahora te la arreglaré. Mientras decía eso, Hiei se dio la vuelta. Antes de que pudiera acercarse al desastre en el suelo, Hitchen de repente levantó la mano, tiró su cigarrillo a la basura y dio grandes pasos hacia ella. Hiei sintió que Hitchen se acercaba cuando instintivamente volvió la cabeza. Antes de que ella alcanzara a ver sus ojos, él la agarró del brazo y la trajo rápidamente a sus brazos, abrazándola con fuerza. El aroma único del hombre envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Hiei. Al principio se sorprendió, pero después de 3 segundos completos, se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Su cuerpo se congeló, su corazón se sobresaltó y, un segundo después, estaba tan nerviosa que comenzó a luchar para liberarse del abrazo de Hitchen. Hitchen se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque en el momento en que luchó, la abrazó con más fuerza. No le dio la más mínima oportunidad de liberarse. A través de la delgada ropa del hombre, Hiei podía sentir claramente el calor que irradiaba de su cuerpo. Los latidos de su corazón y la conciencia comenzaron a tornarse confusos, tímidos e incómodos. Ella contuvo la respiración con nerviosismo y su rostro parecía estar en llamas, ya que estaba completamente enrojecido y cálido. Quería desesperadamente librarse de su agarre. Hitchen recordó la herida en su cintura, así que no se atrevió a abrazarla demasiado fuerte porque tenía miedo de lastimarla. Al mismo tiempo, ella luchó con él aún más fuerte, pero justo cuando iba a liberarse de su abrazo, de repente dijo, ¿puedes darme un abrazo? Sonaba muy suavemente, pero había una indescriptible sensación de tristeza. El corazón de Hiei se sintió como si hubiera sido perforado por algo cuando un dolor agudo comenzó a aflorar. De repente, se detuvo por completo, congelada en el lugar. Después de unos 3 segundos, Hiei gritó, yo. Ella dijo solo una palabra, pero Hitchen pensó que lo rechazaría, por lo que rápidamente habló primero. Dame un abrazo, solo por un rato, solo un rato. Hitchen sonaba mucho más amable en comparación con lo triste que sonaba hace un momento. Hiei no estaba segura de si todo estaba en su cabeza, pero pensó que en realidad lo escuchó rogar. Para ser un hombre tan arrogante y orgulloso, ¿por qué me suplicaría algo? En medio del asombro de Hiei, escuchó la voz de Hitchen por encima de su cabeza, como amigos. ¿Está bien, amigo? Para Hiei, una vez fue su amigo más importante cuando eran jóvenes. Hiei quería rechazar a Hitchen, pero las palabras parecían alojadas en su garganta. No importa cuánto lo intentara, las palabras no salían. Su silencio y vacilación le dieron a Hitchen una pizca de esperanza mientras apretaba lentamente sus brazos, abrazándola en sus brazos. A diferencia de antes, cuando trató de alejarse de él, su cuerpo ahora estaba tenso. La abrazó con cuidado un poco más fuerte. Al ver que ella no se defendió, bajó lentamente la cabeza y enterró la cara en su cabello. Capítulo 291. Su ternura hizo temblar los dedos de Hiei cuando instintivamente miró hacia arriba. Ella todavía no había correspondido con un abrazo cuando sus palabras resonaban en sus oídos de nuevo. Sus manos se detuvieron de repente en el aire. Aunque no sabía lo que Anzifan le dijo por teléfono, se dio cuenta de que estaba devastado. La única razón por la que la abrazó así fue probablemente porque quería que alguien lo consolara. Hiei levantó los dedos y apretó las manos en puños. Parecía estar desgarrada por algo. Después de un tiempo, finalmente hundió su cuerpo hacia adentro y dejó de luchar contra su abrazo amoroso. Fue tal como lo recordaba. Su cabello todavía olía dulce. Era la misma dulzura con la que había tenido innumerables sueños durante los últimos años. En ese mismo instante, Hitchen estaba en un ligero trance, sintiendo que todo era una ilusión. Él presionó suavemente su espalda con sus dedos. Ella era real y suave al tacto. Este sentimiento hizo que su corazón se sintiera mucho más tranquilo. Nunca imaginó que realmente tendría la oportunidad en su vida de abrazarla así. Una ola de emociones intensas envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Hitchen, y con ella llegó una satisfacción y satisfacción infinitas. Él frotó suavemente su mejilla contra su cabello y luego la abrazó irresistiblemente más fuerte y más profundo. La habitación estaba muy silenciosa. De hecho, estaba tan silencioso que Hiei y Hitchen podían escuchar el sonido de los latidos y respiraciones del corazón del otro. Una experiencia tan gentil, hermosa y delicada hizo que el corazón dolorido de Hitchen se calmara gradualmente después de recibir la llamada de Anzifan. Cuando captó el sutil aroma de su cuerpo, pecaminosa y seriamente comenzó a reflexionar sobre todo lo que sucedió entre ellos. Siempre pensó que la amaba, hasta esta noche,
Cuando recibió la llamada telefónica de Anzifan, fue solo después del desgarrador dolor del arrepentimiento que se enteró de que nunca la había tratado con amor, era solo me gusta. Fue solo cuando les agradaba a alguien que querían amarse y matarse al mismo tiempo, sentirse amargados de corazón, esforzarse mucho pero quererse recompensar y luchar por ganar pero terminar lastimando a ambas partes. Solo cuando te agradaba a alguien, eras tan inmaduro y tenías pensamientos tan extremos. El verdadero amor no era así. El amor verdadero no se trataba solo de querer a alguien y pensar en la otra persona mientras pensaba en ti. El verdadero amor era que él estuviera bien, sabiendo que ella estaba bien. Fue una pena que estuviera confundido durante demasiado tiempo. Él se enteró de esto demasiado tarde y le hizo soportar tanto dolor, haciéndola sufrir tanto. Ante ese pensamiento, Hye-jin no pudo evitar apretar gradualmente los brazos. Su actitud cambió radicalmente cuando la miró de una manera diferente. Lo siento, Hye, aprendí a amar demasiado tarde. Lo siento, chica cola. Dije que te protegería, pero terminé lastimándote más. Lo siento, realmente lo siento. En tu camino hacia el crecimiento, te obligué a madurar en tu viaje. Yo también te lastimé mucho. No estaba claro cuánto tiempo estuvieron los dos allí, abrazándose en silencio. No fue hasta que a Hye le empezaron a doler las piernas por estar de pie que levantó la pierna, moviéndose suavemente. Hye-jin, que la había estado abrazando sin moverse ni un centímetro, lentamente apartó la cabeza de su cabello. Su palma en la espalda de ella se demoró allí por un tiempo antes de que lentamente aflojara sus dedos como si no pudiera soportar arrancarlos. Poco a poco, retiró la mano de su espalda. Después de que su mano había abandonado por completo su cuerpo, Hye-jin dio un paso atrás para poner cierta distancia entre los dos. Capítulo 292. Hye sintió un ligero escalofrío cuando se apartó de su abrazo. Ella frunció el ceño e instintivamente miró a Hye-jin. Podía sentir su mirada directamente en ella y el pensamiento de su abrazo apareció de repente en la mente de Hye, haciendo que su rostro se pusiera rojo instantáneamente. Presa del pánico, bajó la cabeza confundida, evitando su mirada. La mirada de Hye cayó a sus propios pies mientras Hye-jin, que estaba parado frente a ella, hablaba. En lugar del tono de voz triste que usó cuando la abrazó por primera vez, Hye-jin habló con su elegancia habitual. Gracias, ¿me está agradeciendo por el abrazo de ahora? Ese abrazo fue demasiado afectuoso, por lo que Hye no se atrevió a decir no es nada. En cambio, ella simplemente negó suavemente con la cabeza. Sabía que el abrazo no significaba nada, pero era todo lo que tenía en mente. Temía que Hye-jin pudiera notar que el abrazo la afectó mucho, así que después de negar con la cabeza, se detuvo por unos segundos y se despidió apresuradamente. Ya es tarde, tengo que regresar. Cuando terminó de hablar, Hye no esperó la respuesta de Hye-jin antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta. Hye-jin se quedó clavado en el suelo. Él miró su espalda en silencio sin parpadear. Se movió alrededor del sofá y el desastre se esparció por el suelo antes de llegar a la entrada. Fue entonces cuando de repente movió los labios. Hye. Los apresurados pasos de Hye se detuvieron abruptamente. Después de unos segundos, ella lo miró. Ella no dijo nada, pero su mirada le preguntaba en silencio si había algo más. Hye-jin se encontró con su mirada, paralizada durante mucho tiempo. Justo cuando Hye pensó que no respondería, la expresión tranquila en su rostro de repente se volvió seria. Su tono de voz se volvió increíblemente sincero cuando dijo, Hye, lo siento, porque de repente me pide perdón. Hye se quedó atónita por un momento al recordar la nota que él le escribió cuando regresaron a la escuela después del Año Nuevo chino, comiendo en el restaurante J-Pot frente a B-Film. Entonces dijo lo mismo, Hye, lo siento, ¿se disculpa ahora conmigo por lo que sucedió con Lin Zhengyi? Cuando no pudo pensar en ninguna otra razón, preguntó, ¿qué pasó con Lin Zhengyi? No esperó a que Hye-jin respondiera antes de agregar, está en el pasado, así que no lo mencionemos de nuevo. Es más, ¿no te disculpaste ya ese día en la olla caliente? Justo antes de que Hye pudiera terminar, Hye-jin, quien estaba parado no muy lejos, la miró fijamente y dijo, no solo por esto. Hye estaba asombrado. Si no es solo por esto, ¿qué más? No me digas que hubo cosas que hizo a mis espaldas que no conozco. Hye-jin la miró pero no dijo nada más durante mucho tiempo. Su rostro todavía tenía la misma expresión inusualmente digna. Después de que pasó un tiempo, Hye-jin parpadeó suavemente. Unos 10 segundos después, sus labios finalmente se movieron, también por esa noche de hace 4 años. Hye, que no había vuelto a sus sentidos por lo que dijo Hye-jin, estaba completamente atónita cuando escuchó esto. Él en realidad se disculpa por lo que sucedió esa noche hace 4 años. Los ojos de Hye de repente se volvieron doloridos cuando instintivamente giró la cabeza y desvió la mirada. La habitación quedó en silencio una vez más. Después de que la atmósfera se suavizó lentamente por la repentina disculpa de Hye-jin realmente no esperaba que Hye lo perdonara de inmediato. Dijo con voz relajada, cierto, el equipo de producción va a tener una fiesta el próximo viernes. No olvides venir.
Capítulo 293. Esta fue quizás la primera vez que le invitaron a una fiesta para el elenco y el equipo desde que se unió al equipo de producción de 3000 Lunatics hace más de un mes. Un destello de asombro evidentemente cruzó los ojos de Hiei, y después de un tiempo, se dio cuenta de que no había respondido a Eiji-chen. Abrumada por su ternura, Hiei miró a Eiji-chen y asintió con la cabeza rápida pero suavemente 2 veces. Entendido. Eiji-chen miró fijamente el esbelto cuerpo de Hiei por un momento y dijo, será mejor que regreses para descansar un poco. Respondió Hiei mientras se paraba en seco durante unos segundos antes de volverse hacia Eiji-chen y agregar, adiós, adiós. Cuando escuchó la respuesta de Eiji-chen, Hiei no dudó en darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Suavemente abrió la puerta y salió de la habitación de Eiji-chen. Tan pronto como se cerró la puerta, la habitación se volvió más tranquila con Eiji-chen como el único que quedaba en la habitación. Despidió a Hiei con los ojos, y continuó allí de pie así durante un tiempo antes de caminar hacia el sofá. Cogió el teléfono que Hiei había volteado y lo puso sobre la mesa. Luego presionó el botón de la recepción y llamó a un asistente para que limpiara la habitación. Menos de 2 segundos después de que terminó la llamada, llegó un asistente del hotel. Eiji-chen les abrió la puerta y luego se acercó a las ventanas altas. El asistente se movió en silencio para evitar molestar a Eiji-chen. Contempló la noche oscura con una expresión hipnotizada en el rostro. Estuvo aturdido por un breve momento y luego retiró la mirada de la ventana. Mientras daba 2 vueltas por la habitación, tomó el teléfono de la mesa de café, encontró el número de Chen-bai e hizo una llamada. El cielo estaba oscuro y Chen-bai probablemente estaba dormido. Mientras la llamada estaba esperando a ser conectada, sonó varias veces antes de que se realizara la llamada. Desde el otro lado del teléfono, escuchó la voz aturdida de Chen-bai. ¿SRL? Respondió Eiji-chen con indiferencia y luego esperó 20 segundos. Pensó que Chen-bai debía haberse despertado para entonces, así que fue directo al grano. Reservé una gran sala de fiestas en el Grand Hyatt para el próximo viernes. ¿Próximo viernes? Chen-bai vaciló por un momento y luego continuó preguntando, señor El, tienes una cena muy importante en Hangzhou el próximo viernes. Cancélalo. En contraste con la vacilación de Chen-bai, Eiji-chen sonó increíblemente claro y decisivo. Cancélalo, señor El, eso es un poco difícil. Sabes que habrá funcionarios gubernamentales allí. Si no se puede cancelar, haga arreglos para que alguien más vaya. Tengo asuntos aún más importantes que atender. Eiji-chen no le dio a Chen-bai la oportunidad de disuadirlo antes de continuar dando una serie de instrucciones en una voz neutral. En la oficina, las instrucciones de Eiji-chen siempre fueron como el loro, solo las dijo una vez, y si tú rendías mal, seguramente te sermonearían. Pero hoy, después de que terminó de dar sus instrucciones, Eiji-chen agregó, ¿tienes todo eso? Más o menos. Eiji-chen frunció el ceño ante las últimas 3 palabras de Chen-bai. Más o menos, ningún elemento de la lista de instrucciones puede estar mal. Un segundo después, Eiji-chen interrumpió a Chen-bai. Enciende tu computadora ahora o busca un lápiz y papel. Anote todo lo que digo sin dejar una sola letra. De ninguna manera, por lo general, quiere tomar notas para él, pero ahora, ¿necesita notas para una fiesta informal? Por teléfono. Chen-bai fue solo un segundo demasiado lento cuando Eiji-chen dijo con un tono de voz oculto pero inmensamente opresivo, ¿listo? Capítulo 294. Chen-bai estaba tan asustado que dejó de respirar por un momento. Luego se levantó inmediatamente de la cama y buscó a tientas para encender la computadora. ¿Listo, señor El? Mientras Chen-bai decía esto, Eiji-chen repitió cada instrucción que dio por teléfono una vez más. Eiji-chen estaba un poco preocupado y temía que Chen-bai se perdiera algo, así que después de repetir las instrucciones, le pidió a Chen-bai que repitiera todas y cada una de sus notas. No fue hasta que Eiji-chen confirmó que Chen-bai no se había perdido una sola palabra que colgó el teléfono. De vuelta en la habitación de Hiei, después de que terminó de refrescarse, tomó su teléfono por costumbre y envió un mensaje a Yu Wang. Con su teléfono en la mano, Oja Weibo mientras esperaba su respuesta. Era muy tarde, así que tal vez Yu Wang ya estaba dormido, o tal vez estaba ocupado. Cuando Hiei se quedó sin cosas para leer el nuevo, todavía no había recibido ninguna respuesta de Yu Wang. Después de regresar de Lijiang, ella y Yu Wang siempre charlaban todas las noches antes de dormir, sin importar el tema. Sin embargo, esta noche no hubo respuesta. Hiei no estaba acostumbrada a esto, así que después de colgar el teléfono, cerró los ojos, dio vueltas en la cama durante un largo rato, pero no pudo dormir. Eventualmente, Hiei pensó que bien podría sentarse y encender las luces junto a la cama. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Ya era tarde en la noche, probablemente todos en el hotel estaban durmiendo. Aunque sus ventanas estaban cerradas, estaba tan silencioso que podía escuchar el débil sonido del viento que soplaba afuera. Ella miró en silencio por la ventana la noche mientras recordaba cada pequeño encuentro entre ella y Yu Wang desde el pasado hasta el presente. Pensó en las palabras que leyó esta noche en la habitación de Eiji-chen,
Nunca estuviste sola, todavía me tienes y las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse en una sonrisa. No importa si fue en su juventud o en la actualidad, Yu Wanghe siempre la hacía sentir segura. Por ejemplo, en la secundaria, su libro de texto estaba lleno de puntos resaltados. Por ejemplo, durante su coma de 3 años, la visitaba el día 18 de cada mes. Cuanto más pensaba en ello, más se llenaban sus ojos de alegría y su corazón se calentaba. Sin embargo, este maravilloso sentimiento no duró mucho. Justo cuando pensaba en Yu Wang, también recordó dónde estaba cuando volvió a leer el mensaje de Yu Wang. Estaba en la habitación de Eji-chen. Finalmente, su mente, sin saberlo, se dirigió a Eji-chen, que le dijo exactamente a Anzifan para ponerlo tan triste. Esa noche, mostró dos lados completamente diferentes del Eji-chen que ella siempre había conocido. Además, en realidad tenía un lado tan lamentable cuando le pidió un abrazo. A pesar de que había pasado tanto tiempo desde que sucedió, cuando la mente de Hiei recordó su solicitud, todavía se sentía como si alguien le pinchara el corazón. Una ola de dolor concentrado la inundó. Hiei trabajó duro para eliminar esa sensación indescriptible de dolor, pero volvió a pensar en el abrazo de esta noche entre ellos. Ya se había duchado e incluso se quitó la ropa con la que lo abrazó, pero aún podía sentir la calidez de su abrazo. Las yemas de sus dedos temblaron repentinamente por un momento y su respiración se volvió incontrolable. Eso fue raro, ese abrazo no significó nada, solo tenía la intención de consolarlo cuando se sentía herido, así que ¿por qué me afecta tanto? Capítulo 295. Hiei negó con la cabeza erráticamente y empujó todos esos pensamientos al fondo de su mente. Atrapada en un sueño, respiró hondo 2 veces y luego volvió a la cama, cerró los ojos y trató de obligarse a quedarse dormida. No mucho después de que su mente se quedó en blanco, de repente regresó a lo que dijo Eji-chen. Hiei, lo siento, no solo por esto, sino también por esa noche de hace 4 años. Nunca imaginó que oiría a Eji-chen disculparse por su noche accidental juntos hace 4 años, 1460 días y noches enteros. Ella nunca pensó que él se disculparía por su primer amor que terminó antes de que pudiera comenzar. Una vez más, su corazón se volvió increíblemente errático. Hiei abrió los ojos y miró al techo, incapaz de dormir. Era como si sus oídos estuvieran hechizados mientras sonaban interminablemente con Hiei. Lo siento y no solo por esto sino también por esa noche de hace 4 años. No estaba segura de cuántas veces su mente repasó estas 2 oraciones, aunque nunca imaginó aceptar sus disculpas o perdonarlo. Después de escucharlo decir esas palabras, su corazón comenzó a vacilar. Al 5.º día, la herida de Hiei se recuperó más o menos. La 7ª noche, Chen Weiwan fue a su habitación para ayudarla a quitar los puntos. En la 8ª mañana, Hiei regresó al equipo y continuó filmando sus escenas. Habiendo regresado al set después del caos de lo sucedido, Hiei sabía que sus días en el trabajo no serían tan dolorosos como antes. Cuando llegó al set, Hiei se dio cuenta de que no solo no tendría que sufrir y pasar sus días siendo tan cuidadosa y alerta como antes, sino que el cambio fue tan diferente como el día y la noche. A las 7 de la mañana llegó a tiempo para acostarse. Pensó que tenía que hacer fila para maquillarse como antes, pero cuando se presentó en la sala de maquillaje, había un maquillador inmediatamente disponible para ella. Incluso hubo actores a los que solo se les hizo la mitad de su maquillaje luchando por darle su asiento. Mientras se maquillaba, la asistente de la maquilladora corría hacia ella y le llevaba agua a bocadillos de vez en cuando. Hiei, que nunca había recibido este tipo de tratamiento, se sorprendió un poco por la atención. Cuando miró a las personas en la sala de maquillaje, tratando de averiguar qué estaba pasando, quienquiera que sus ojos se posaron, detuvo lo que estaban haciendo y le devolvió las sonrisas amistosas. Con gran confusión, Hiei salió corriendo de la habitación con la extraña atmósfera justo después de maquillarse. Ella pensó que todo sería normal afuera, pero quién sabía. Cuando salió, el personal inmediatamente sonrió y las saludó uno tras otro cuando la vieron. Buenos días, señorita Ji. Señorita Ji, buenos días. ¿No me llamaban siempre Hiei o actriz de reparto? ¿Cómo es que después de 7 días todos me saludan con tanta cortesía? Hiei se pellizcó en secreto para asegurarse de que no estaba soñando. Luego sonrió apresuradamente a las personas que la saludaban. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cuando ella sonrió, ellos sonrieron aún más brillantes. Todo lo que Hiei pudo hacer fue esforzarse al máximo para esbozar una sonrisa en su rostro. Fue doloroso mirarla a la cara. Todo lo que Hiei pudo hacer fue correr al sitio de entrenamiento de caballos cercano, donde había menos personas alrededor. En su camino hacia allí, cada vez que Hiei se encontraba con alguien, se detenían y amablemente decían hola. Después de encontrar un lugar aislado para esconderse con mucha dificultad, Hiei dejó escapar un suspiro de alivio, pero antes de que pudiera tener 2 minutos de paz, el director de casting y el asistente del director asistente pasaron junto a ella por alguna razón. Capítulo 296. Cuando la pequeña asistente la vio, primero le lanzó una sonrisa brillante, luego se acercó y le hizo una reverencia de respeto. Buenos días,
Señorita G, el director de casting era responsable del casting, y también era responsable del casting futuro para nuevas series bajo su dirección, por lo que todos los actores en el set no solo lo besaban para futuros papeles, sino que también eran muy amables con su pequeño asistente cada vez que la vieron. Sin embargo, la asistente en realidad se inclinó ante ella, una novata, la actriz de reparto. Jill estaba tan sorprendida que dio un paso atrás. Un segundo después, Jill se inclinó ante la pequeña asistente y la saludó alegremente. Buenos días, ¿ocupado? Al ver a Jill inclinarse, la pequeña asistente se inclinó aún más y respondió, sí, solo estoy comprobando si el set está listo. Todo lo que Jill pudo hacer fue seguir las acciones del pequeño asistente y hacer una reverencia. Veo que estás trabajando duro. El pequeño asistente se inclinó aún más. No, en absoluto. Todo es parte de mi trabajo. Señorita G, me iré a trabajar ahora. Bien. Al ver que la pequeña asistente se inclinaba cada vez que Jill podía hacer era seguir inclinándose también. Adiós. La pequeña asistente no se enderezó en absoluto cuando se despidió y luego dio unos pasos hacia atrás antes de irse. Al ver que se inclinaba, Jill también hizo lo mismo. Fue solo cuando el asistente se fue que Jill se enderezó, extendió su brazo hacia atrás y se frotó la cintura mientras su herida comenzaba a doler. Luego se palmeó el pecho para calmar su corazón asustado. Jill temía que se avecinaran más situaciones extrañas, así que miró de izquierda a derecha, tratando de averiguar dónde esconderse. ¿Quién iba a saber que antes de que pudiera encontrar un buen escondite, una mujer joven con un paraguas vendría corriendo hacia ella? Señorita G, ¿por qué está aquí sola? El sol es demasiado fuerte, no debes quemarte. Hay que caminar un poco para llegar al set, así que déjame llevarte al salón para descansar un poco. Jill pensó que su experiencia de esa mañana ya era demasiado. Nunca imaginó que varias personas la rodearían en el mismo segundo después de que terminara de filmar su primera escena. Alguien le dio agua, otro le sostuvo un paraguas, otro le ayudó a retocar su maquillaje. Estaba tan bien cuidada que parecía que no estaba allí para disparar sino que estaba allí como emperatriz. Con el grupo de personas a su alrededor, Jill y el equipo de producción fueron juntos al restaurante del hotel después de que se filmaron las escenas de la tarde. Justo cuando terminó de hacer su pedido, antes de que pudiera elegir un asiento, alguien la saludó con entusiasmo nuevamente. También había personas que estaban tan exageradas que la ayudaron a limpiar la mesa y la silla con un pañuelo de papel, aunque ya las habían limpiado. Después de su comida, Jill fue al baño. Dado que todo el equipo de producción estaba allí, todos estaban haciendo fila para usar el baño. Algunos vieron entrar a Jill e inmediatamente sonrieron, se inclinaron y la saludaron. Hola, señorita G. Mientras decían esto, las personas que no habían notado a Jill volvieron la cabeza, una tras otra, solo para decir hola. Justo cuando la cara de Jill comenzó a doler por devolverle sus sonrisas, uno de los cubículos se abrió, como si todos en el baño hubieran hecho planes previos. Todos se hicieron a un lado y dijeron, extrañamente al unísono, usted primero, señorita G. Jill se apresuró a rechazar su gesto, pero quién sabía que si ella no entraba, nadie más lo haría tampoco. Una fila de personas se quedó allí incómoda durante 3 minutos completos antes de que Jill se rindiera. Hizo acopio de valor y se abrió paso entre la multitud y entró en el cubículo que todos rechazaron con tanta modestia. Capítulo 297. Jill debió estar asustada por su experiencia en el baño. Originalmente quería usar el baño, pero tuvo que sentarse en el baño durante 3 minutos completos antes de poder convocar la urgencia de hacerlo. Jill sonrió mientras salía del cubículo y pasaba por la fila de personas. Cuando llegó al fregadero, abrió el grifo y se lavó las manos con cuidado. Justo cuando estaba a punto de limpiarse el agua de sus manos, un pañuelo apareció ante sus ojos. Habiendo experimentado situaciones sorprendentes esa tarde, Jill todavía estaba realmente sorprendida. Se quedó mirando el pañuelo durante 2 segundos antes de mirar hacia arriba mientras lo agarraba. Había una mujer de unos 25 o 6 años que le sonreía con ojos brillantes. Jill tragó saliva para estabilizar su corazón palpitante. Ella sonrió y dijo, gracias, mientras tomaba el pañuelo. Después de secarse las manos, estaba a punto de tirar el pañuelo a la basura cuando la mujer que le pasó el pañuelo antes se acercó y le quitó el pañuelo. Se acercó al bote de basura y lo tiró. Habiendo recibido un trato tan entusiasta, cuando Jill salió del baño, no se atrevió a regresar al restaurante. En cambio, se dirigió directamente al plató. Todavía era demasiado pronto para filmar, pero tenía miedo de toparse con personas más amigables del set, obligada a intercambiar sonrisas con ellos, así que pensó que bien podría encontrar un sofá junto a la ventana para sentarse. Cerró los ojos y fingió dormir. El cálido sol golpeaba su cuerpo a través de la ventana, haciéndola sentir inusualmente cómoda. Jill, que acababa de fingir dormir, se las arregló para quedarse dormido.
Cuando se despertó, el sol aún brillaba intensamente a través de la ventana, el brillo le dificultaba un poco abrir los ojos. Levantó la mano y se cubrió la cara suavemente por un momento antes de escuchar un dindón a su lado. Instintivamente volvió la cabeza y vio que una actriz del equipo de producción había recibido un mensaje. En lugar de leer realmente el mensaje, puso su teléfono en silencio presa del pánico y luego miró hacia la entrada del salón con miedo en su corazón. La mirada de Hye se posó en Chen Bai, que estaba de pie en la puerta, vestido con un traje completamente azul. Estaba mirando a una actriz con una mirada de advertencia en su rostro. La actriz parecía tan asustada que su rostro estaba pálido como si hubiera cometido un crimen terrible. Encontrando su mirada, Hye frunció el ceño con confusión. Chen Bai la estaba mirando, ¿pero por qué? Confundida, Hye pensó en ello mientras miraba el reloj en la pared del salón. Ya son las 3 de la tarde, ¿no dijeron que empezarían a disparar a uno? Han pasado 2 horas, entonces, ¿por qué no han comenzado a disparar? Eso no es correcto. ¿Dormí accidentalmente durante 2 horas? El salón es un espacio público, entonces, ¿por qué nadie me despertó en las últimas 2 horas? Chen Bai no puede estar mirando a esa actriz solo porque su teléfono sonó y me despertó, ¿verdad? Toda esta escena fue como un déjà vu. De vuelta en su Cheonggyeong cuando era joven, después de quedarse dormida en el escritorio del aula en las tardes de verano, Fatri se paró junto a la puerta para evitar que alguien hiciera un solo pío. Si alguien tosía accidentalmente, Fatty miraría a la persona con una mirada amenazadora. Cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Hye, instintivamente miró a la actriz cuyo teléfono sonó. Luego miró a Chen Bai de pie en la puerta. Toda esta escena era exactamente la misma que cuando era joven. Chen Bai era Fatty, y la actriz era la estudiante de secundaria que accidentalmente hizo un sonido. Incluso la serie de eventos exagerados que tuvo esa tarde fueron increíblemente similares a sus días de secundaria. En el fondo, Hye no estaba completamente segura de si tenía razón, cuando Chen Bai, de pie en la puerta, dijo, «Señor El, la señorita Hye acaba de despertar. ¿Podemos prepararnos para empezar a disparar ahora?» Capítulo 298. En el fondo, Hye no estaba completamente segura de si tenía razón, cuando Chen Bai, de pie en la puerta, dijo, «Señor El, la señorita Hye se ha despertado ahora. ¿Podemos prepararnos para empezar a disparar ahora?» Los ojos de Hye siguieron naturalmente la dirección del sonido para ver que Chen Bai estaba hablando por teléfono. No estaba claro lo que dijo Hye por teléfono, pero Chen Bai respondió rápidamente, «Está bien, entendido, señor El». Entonces Chen Bai se quitó el teléfono de la oreja, deslizó casualmente la pantalla para colgar la llamada y luego miró a todos en la habitación. «Prepárense todos, estar en el set en 15 minutos». Antes de filmar la escena, Hye tenía muchos asuntos que atender. Después de que Chen Bai transmitió las instrucciones de Hye, no se quedó por mucho tiempo y salió directamente del salón. Después de que Hye se despertó y Chen Bai se había ido, la habitación llena de personas a las que se les había prohibido hacer un sonido comenzó a hablar entre ellos. Poco después, todo el salón se volvió inusualmente animado. Hye permaneció en su lugar, sentado en silencio en el sofá, como si no pudiera escuchar la charla a su alrededor. Miró fijamente donde Chen Bai había estado parada aturdido. Entonces, realmente fue como lo imaginaba. Todas las cosas aterradoras que vio y fueron idea de Hye. El corazón de Hye repentinamente latió 2 veces cuando sintió que el tiempo había retrocedido rápidamente en ese mismo instante, arrastrándola de regreso a su adolescencia en su Cheonggyeong. Todos los días del verano de ese año fueron tan brillantes y soleados como hoy. No importa en qué rincón de los terrenos de la escuela se encuentre, la gente siempre le sonreiría a su yo más joven, vistiendo un uniforme escolar. Claramente ella no era alguien que tuviera la mejor relación con todos, pero toda la escuela la trató increíblemente amablemente. Ella nunca fue una princesa, pero se convirtió en la princesa de su Cheonggyeong durante todo un año. Ese fue como su día en el set. Claramente no se destacó, pero la atención infinita sobre ella fue mayor que la de Kyung-hye y el protagonista masculino. Ella nunca fue una reina, pero Hye la convirtió a la fuerza para ser una reina. Debido a la siesta de la tarde de Hye, no habían terminado de filmar las escenas de ese día hasta que el cielo afuera estuvo completamente oscuro. Como de costumbre, hubo fiestas por la noche. Hoy resultó ser viernes, el día de la fiesta que mencionó Hye, así que después de filmar las escenas, terminaron las cosas en el trabajo rápidamente. La fiesta se llevó a cabo en el Hotel Grand Hyatt, el lugar con más clase de la zona de Eongdeon. Tardaron unos 20 minutos en llegar en coche, por lo que el equipo de producción consiguió un entrenador, que los había esperado temprano fuera del hotel. Después de que Hye regresara al piso de arriba, rápidamente se maquilló y se cambió. Ya había bastantes personas en el autocar. Encontró un asiento al azar. No mucho después de que pasara algún tiempo en su teléfono, el autocar estaba lleno y el conductor del autocar arrancó lentamente el auto. Al llegar al Grand Hyatt, un grupo de personas salieron del automóvil y entraron al vestíbulo, una tras otra. Hye siguió al grupo de personas hasta el ascensor. Al pasar frente a la recepción en el vestíbulo, Chen Bai de repente la llamó, «Señorita Hye». Hye se detuvo y luego caminó hacia Chen Bai. Chen Bai esperó hasta que se acercó para decir,
Señorita Ji, ¿cómo está la herida en su cintura? ¿Por qué Chen-bai de repente se preocupa por mí? Ji-chen le hizo preguntarme. Capítulo 299. Aunque Hiei tenía sus sospechas en el fondo, eligió responder honestamente a la pregunta de Chen-bai. Es más o menos mejor ahora. Respondió Chen-bai mientras miraba detrás de Hiei, un poco distraído. Luego dijo eso es bueno, eso es bueno. Para que él respondiera así, Hiei no sabía muy bien cómo responder. Al final, todo lo que pudo hacer fue abordar su preocupación y decir, gracias, no es nada, respondió rápidamente Chen-bai. Hizo una pausa por un momento y volvió a preguntar como si estuviera tratando de encontrar algo de qué hablar. ¿Cómo te sentiste durante el rodaje de hoy? ¿Te duele la herida de la cintura? No duele. Hiei negó con la cabeza. Es bueno que no duela. Chen-bai no miró a Hiei, pero sus ojos seguían vagando por el vestíbulo del Grande Hyatt como si estuviera buscando algo. Gracias, dijo Hiei de nuevo. Al ver que Chen-bai no dijo nada más, pensó que su conversación había terminado, por lo que dijo, asistente Chen, si no hay nada más, será mejor que dirija. No, gritó Chen-bai ansiosamente como si estuviera asustado. ¿Qué broma es esta? La misión principal de Chen-bai en este momento era detenerla para que fuera la última en subir las escaleras. Todavía había algunas personas en el vestíbulo que aún no habían subido al ascensor y el teléfono en su bolsillo no había vibrado para decirle que la dejara ir. Ante ese pensamiento, Chen-bai improvisó rápidamente. Señorita Ji, aunque le quitaron los puntos, no significa que esté completamente curada. Sí tiene que filmar mañana pero no se siente bien, tiene que decirme. Si está en mal estado, las escenas salir mal también. Debemos poner lo mejor de nosotros para filmar, de esa manera conmover a la audiencia. Con el ceño fruncido, Hiei miró a Chen-bai hablando sin parar, porque siento que Chen-bai actúa de manera extraña, ¿no es lo mismo que de costumbre? Hiei se devanó la cabeza pensando en eso durante mucho tiempo, pero no podía entender qué tenía de malo en él. Al ver que Chen-bai finalmente dejó de hablar, respondió cortésmente a todo lo que dijo, gracias asistente Chen por su preocupación, traeré mi mejor yo para establecer, te creo. Chen-bai asintió profusamente. Después de responderle a Hiei, claramente sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo por un momento. Lo sacó y lo miró. Era Hi-chen llamando. De repente, parecía que recibió la mayor sorpresa, y un segundo después, le dijo a Hiei, señorita Ji, no hay nada más, así que por favor siga adelante. Hiei miró a Chen-bai con ojos llenos de sospecha, pero asintió con la cabeza y dijo, entonces, asistente Chen, me iré primero. Bien. Chen-bai continuó asintiendo profusamente mientras sonreía. Hiei miró a Chen-bai un par de veces de forma extraña y se despidió, luego se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Hiei sabía que la fiesta estaba en el segundo piso. Cuando salió del ascensor, estaba a punto de encontrar un letrero para el pabellón Cladrastis cuando una joven camarera con un vestido tradicional chino le lanzó una sonrisa radiante y se acercó a ella. Disculpe, ¿necesita ayuda? ¿Dónde está el pabellón Cladrastis? Preguntó Hiei, tratando de evitarse la molestia de buscarlo. Señorita, por favor sígame. La camarera sonrió y señaló a la izquierda mientras acompañaba a Hiei por el pasillo con la alfombra roja. Cuando llegó a la entrada del Cladrastis Pavilion, la camarera se detuvo. Ella no ayudó a Hiei a abrir la puerta, pero se dio la vuelta y le dijo a Hiei, señorita, esto es todo. Gracias, respondió Hiei cortésmente. Capítulo 300. La camarera respondió, de nada, luego se alejó rápidamente con sus tacones altos. Después de que la camarera estuvo a cierta distancia, Hiei dio unos pasos hacia adelante y se detuvo frente al Cladrastis Pavilion. Extendió las manos y abrió la puerta. Las luces estaban apagadas, por lo que estaba completamente oscuro. Con la luz de los pasillos, Hiei vio una línea de largas mesas con todo tipo de comida gourmet y buen vino. La habitación era grande, pero con la luz de los pasillos, solo podía ver un área pequeña, todo lo demás estaba escondido en la oscuridad. Era como si no hubiera nadie en la habitación, completo silencio. Ni siquiera se oyó el sonido de una respiración. Hiei se detuvo en la puerta por un tiempo antes de dar pequeños pasos hacia la habitación. Después de caminar alrededor de 1 metro en la habitación, la puerta detrás de ella se cerró automáticamente. Sin la luz de los pasillos, toda la habitación estaba terriblemente oscura. Hiei instintivamente dejó de caminar. En el fondo, entró en pánico y pensó que era un poco extraño, pero su curiosidad le impidió darse la vuelta y marcharse. En cambio, se quedó allí y examinó todas las áreas de la habitación, pero todo lo que vio fue oscuridad. Hiei frunció el ceño y estaba a punto de preguntar ¿hay alguien aquí? Cuando, de repente, vio una luz brillante en el rabillo del ojo. Se dio la vuelta para ver una pequeña luz que descendía del techo, iluminando un círculo redondo de luz blanca en el suelo. Había una persona parada en el círculo blanco con un disfraz de Blancanieves, como del cuento de hadas. Hiei estaba atónita, pero antes de que pudiera volver a la realidad, había otro círculo de luz blanca a unos 5 metros de Blancanieves. Dentro del círculo había alguien vestido con un disfraz de Cenicienta. Comenzó a aparecer otra luz, luego otra y otra,
con los mismos intervalos cortos que antes. Debajo de cada luz había una persona, la reina de las nieves, la sirenita, la caperucita roja y la bella durmiente. Aparecieron prácticamente todos los personajes populares de cuentos de hadas. Gil se dio la vuelta sin parar, mirando a las personas vestidas. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, de repente escuchó un van amortiguado. Su cuerpo se estremeció en estado de shock, se palmeó el pecho y, justo cuando estaba a punto de calmarse, vio algo brillar en la oscuridad frente a ella. Parecía nieve flotando desde la azotea. Después de un tiempo, cayeron sobre ella y cubrieron el piso a su alrededor. El brillo en el papel oscuro aún estaba cayendo cuando Gil escuchó vagamente que se abría la puerta. Su mirada siguió el sonido y, bajo los tenues haces circulares de luz, vio que alguien empujaba lentamente un carrito hacia ella. El carro estaba cubierto, por lo que no podía ver lo que había dentro. La persona que empujaba el carrito era una camarera. Justo cuando el carro estaba a unos 2 metros de distancia, los rayos de luz se apagaron repentinamente y toda la habitación quedó envuelta en la oscuridad nuevamente. Gil escuchó vagamente pasos de personas que se iban y otros se acercaban. Caminaban suavemente, pero ella podía sentir que se movían rápidamente. Aproximadamente 3 minutos después, Gil escuchó el susurro de lo que sonaba como si se quitara la cubierta. Instintivamente miró hacia donde la camarera había estacionado el carrito en ese momento, pero antes de que pudiera hacerlo, de repente escuchó el suave sonido de un piano. Tocaba una melodía con la que estaba más que familiarizada. Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.